De tema porque sin duda Osvaldo Giordano ha sido uno de los que tuvo el paso más fugaz sobre en el gobierno de Javier Milei, y hoy desde otro lugar, ocupando otro espacio, puede hacer un análisis quizás más honesto y sincero sin tener el compromiso de formar parte del gobierno de Javier Milei. Así que le agradecemos que esté en comunicación con nosotros y le vamos a pedir opinión sobre varias cosas. Osvaldo, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hay hoy, quizás, si dividimos a grandes rasgos, dos visiones sobre lo que está sucediendo con el gobierno de Javier Milei. Una optimista, que se va por un buen camino, que en algún momento se va a empezar a ver eso que Javier Milei dice, que vamos a estar mejor, y por otro lado los que dicen la verdad es que no, este camino no nos está llevando a ningún lado, puede darle bien a Javier Milei algunos números de la macroeconomía, pero la gente en la diaria la está pasando mal. ¿Usted qué piensa? Mira, que la está pasando mal es más que obvio. Cualquier indicador que uno tome de la Argentina muestra un profundo deterioro que no arrancó con este gobierno, pero que sí se intensificó. En términos de salario, jubilaciones, actividad económica, bueno, en todo hay indicios de un tremendo esfuerzo en la Argentina. Yo creo que lo que el gobierno plantea, el cambio de rumbo, muy disruptivo respecto a lo que ha sido la tradición argentina de las últimas décadas, en general es el correcto. Creo que ahí ha hecho un enorme aporte de poner en agenda temas que antes eran o no puestos, o muy difícil puestos, o considerados políticamente incorrectos. Este gobierno ha tenido la capacidad comunicacional, ¿no?, para explicar los problemas de Argentina y plantear las soluciones que van en el sentido de efectivamente sacarnos de este largo ciclo de decadencia que sufrimos. El problema más complejo, que obviamente tiene la explicación en lo difícil que es hacer estos cambios, es la instrumentación. Allí es donde aparecen dificultades, tanto políticas como operativas, que generan dudas en relación a si este sacrificio, este enorme esfuerzo, va a servir para rápidamente salir de la situación, o se puede prolongar en el tiempo o directamente de manera indefinida. ¿Y cuánto importa que salgan las leyes que el gobierno necesita? Porque incluso su salida del gobierno tuvo que ver con el primer fracaso que tuvo en el Congreso el gobierno de Javier Milei. Bueno, efectivamente, esas son las dificultades de implementación. Ustedes recuerdan, hizo un primer intento con la ley y yo considero que por impericia política le fracasó. Bueno, ahora está en un nuevo intento que, bueno, veremos si sale o no bien. De todas maneras, hay indicios, ¿no?, de que parte de la elección se aprendió, porque hubo una actitud distinta y de esa manera se logró la media sanción en el Senado. Esta ley, uno puede tener opiniones distintas, es larga, compleja, difícil, digamos, de dimensionar todos los impactos que puede llegar a tener, pero en línea general va en el sentido correcto, va en lo que plantea el gobierno de cambios profundos en las instituciones de la Argentina. No es la solución de todos los problemas, ni mucho menos, es apenas un primer paso, por ejemplo, en el tema laboral, pero sería importante poder mostrar de que en la etapa de la implementación se avanza, es decir, que esta vez se puede hacer este tipo de cambios, y alienta la esperanza de que otros cambios que hay que hacer, que el gobierno lo ha planteado en el Pacto de Mayo, se pueden llegar a instrumentar. Primero, firmando ese pacto, y segundo, lo más complicado y difícil, que es llevar a la práctica todas estas reformas que plantea el pacto. Bueno, usted lo plantea bien, hay como dos niveles de análisis, uno que es el discursivo y otro que es la realidad. Sorprende a veces cuando Javier Milei hace afirmaciones como que el salario le está ganando a la inflación, porque los números no muestran eso, por lo menos por ahora. No, está claro que el discurso es el correcto en línea general, es decir, que es muy distinto, ¿no?, a lo que veníamos escuchando hasta hace algunos meses en la Argentina. Es muy parecido a lo que se plantea en otros países, en el sentido de tener un sector público más ordenado, el equilibrio fiscal, una legislación laboral más sensible a la necesidad de la generación de empleo, integrarse inteligentemente al mundo. Es decir, bueno, hay un conjunto de ideas que están muy bien plasmadas y que
no es poco, ¿no?, el progreso que se ha hecho. Lo mismo, ¿no?, esta enorme convicción de que no podemos gastar más de lo que tenemos, lo cual es muy obvio y lo hacemos siempre, ¿no?, en nuestra familia, en nuestras empresas, en todos lados, pero que en el Estado es toda una novedad porque llevamos más de medio siglo gastando más de lo que se tiene. El tema es que, bueno, llevar a la práctica todo eso no es fácil, es muy complicado, tenemos enquistado una muy mala organización del Estado, muy malas prácticas, mucha resistencia, muchos intereses, y allí pareciera como que hay una subestimación de esa complejidad, de que, bueno, con tirar la idea, venderla bien es suficiente, cuando en realidad no, que llevar a la práctica requiere, por un lado, muy complejas negociaciones políticas, tratándose de un gobierno con minorías muy visibles, ¿no?, en la Cámara de Diputados, sin ningún tipo de inserción en las provincias, y también es muy compleja llevar la práctica dentro del Estado. Es decir, el Estado es una institución muy grande, con un montón de resistencias adentro, donde ha sido muy maltratada, ¿no?, el funcionamiento del Estado, entonces aparecen un montón de resistencias que requieren, ¿no?, un ejército de operadores que trabajen para que las ideas que se planteen a nivel general operen en la práctica. Y allí creo que sí hay una debilidad muy grande y que creo que sí es lo que nos define si todo este esfuerzo va a servir para algo o nuevamente vamos a perder la oportunidad. Una de esas negociaciones políticas que están planteadas ahora en el Senado pasa por los temas de los cambios en materia previsional, con la oposición llamada dialoguista reclamando alguna normativa que garantice una recomposición de los jubilados, que es uno de los gastos más importantes que tiene justamente el Estado. Digo, por tu experiencia, tanto en materia previsional como en el paso del ANSES, ¿hay forma y manera, sin afectar este equilibrio fiscal al que ha llegado el gobierno, de recomponer la asignación de los jubilados? Mira, el ordenamiento previsional requiere una reforma mucho más profunda. De hecho, es uno de los puntos del Pacto de Mayo, el avanzar en ese sentido, que no es más ni menos que lo que ha hecho otros países. Recientemente, por ejemplo, Uruguay hizo una reforma muy profunda. Mientras tanto, se pueden hacer cosas. Yo creo que lo que hizo el gobierno de cambiar la movilidad a los fines de que no se sigan deteriorando las jubilaciones, no es que mejoraron las jubilaciones, simplemente se paró, ¿no?, este tremendo baja que venían sufriendo asociada a la inflación, no es una buena idea, porque es un tema que está muy claramente definido, expresamente definido en la Constitución, y hay una frondosa jurisprudencia por parte de la Corte en relación a que es una facultad del Congreso, ¿no?, del Ejecutivo, y hay muchos antecedentes de litigiosidad en ANSES, ¿no?, y que esta debilidad jurídica seguramente va a alimentar este proceso, ¿no?, con todos los daños que eso genera. Por lo tanto, creo que es bueno que la oposición dialoguista avance en una ley que mejore, ¿no?, el decreto, evite esta debilidad, porque de nada sirve tener superávit ahora si lo estás logrando generando juicio futuro, porque en definitiva no es que bajaste el gasto público, lo pospusiste, no tenés gasto ahora, pero va a tener gasto futuro al pagar los juicios. Yo creo que en el corto plazo hay cosas para hacer que son alivios, no soluciones, y una solución de fondo requiere un cambio también de fondo. Decías de la reforma laboral que ha quedado obviamente bastante menguada, ¿no?, insuficiente, y digo, la relacionamos con este trabajo que nosotros mostrábamos el viernes en Arriba Córdoba que hizo el IERAL, respecto a cómo la reforma laboral que hizo Brasil permitió una abrupta creación de fuentes de trabajo, mientras que nosotros seguimos estancados. Esta reforma, tal como está hoy en la ley base, ¿crees que sigue siendo insuficiente para pensar en la creación de nuevos puestos de trabajo? Mira, como lo planteamos en ese informe general, visto a la luz de lo que ha sido la regulación, la institución laboral argentina, cómo se han tratado, si se aprueba esta ley es un avance positivo, y en ese sentido hay que celebrarlo porque corrige algunas de las graves deficiencias que tiene nuestra legislación. Por ejemplo, esta especie de privatización de las multas, es decir, hay una multa por la mala registración laboral que no la administra el Estado, sino que la administran los privados. Y así un par de otras cosas
que son interesantes, algunas innovadoras, en general van en el sentido correcto. Ahora, visto el punto de vista de lo que necesita la Argentina, que es un país que tiene una muy escasa generación de empleos de calidad, hace 10 años que no se genera empleo asalariado formal, bueno, lo vemos en cotidiano, ¿no? El desempleo, sobre todo el empleo informal, es escaso, y como lo planteamos en el informe y vos lo señalás, hay en el mundo experiencias que muestran que siendo más audaz, más consistente en esto, se consiguen los resultados buscados. En el caso que citamos ahí, pero no es el único que se ha dado en el mundo, es el caso de Chile, que con más convicción se hicieron estas reformas y el resultado son millones de empleos que se han generado en los últimos años. En ese sentido, bueno, uno queda con la sensación de que podría haber sido mejor. De todas maneras, nuevamente, el gobierno ha puesto la reforma laboral como uno de los puntos del Pacto de Mayo, así que se seguiría trabajando en eso, de manera que ahí creo que hay un avance positivo. Para terminar, Osvaldo, ¿cómo ven los números de Córdoba? ¿Cómo están hoy las finanzas cordobesas en este contexto nacional de la provincia? Mira, está igual lo que le pasa a todos, ¿no? El shock que significa esta recesión, este golpe inflacionario muy fuerte. La Nación tiene dos diferencias respecto a la provincia. Primero, que la Nación venía con un enorme déficit, por lo tanto, bueno, tuvo que hacer un enorme esfuerzo de baja de gasto, de casi 30%, pero no nos olvidemos también que ha sido enormemente beneficiada por básicamente un impuesto, el impuesto país, un impuesto muy malo, ¿no? Todo el mundo coincide en que hay que eliminarlo, pero que en este momento es lo que en cierta medida sostiene también el superávit. No es solo gasto, sino también un mantenimiento de los ingresos gracias a ese mal impuesto. El tema es que ese impuesto es no coparticipable, es decir, que toda la nación, con lo cual para las provincias es pura pérdida, es un gasto, es una reducción muy importante de los ingresos, tanto los nacionales como los propios, y a esto se le agrega la ilegalidad que comete el gobierno nacional de no hacer transferencias a la caja. Con lo cual, bueno, Córdoba tenía una ventaja, no tenía déficit como la nación, pero tiene un contexto mucho más adverso, porque se junta, que no se coparticipa el impuesto que más crece, que no se cumple con la caja, y de allí, bueno, las enormes dificultades que esto plantea. Osvaldo, para cerrar, ¿se quedó con ganas de seguir formando parte del gobierno nacional? Mira hoy lo que pasa y dice, si yo estuviera ahí. Se me han hecho varias preguntas, es difícil responderlas. Yo, digamos, en ese momento estaba muy entusiasmado porque teníamos una serie de proyectos ya en marcha, si bien recién llegábamos en la función y, bueno, como todo, ¿no? Uno demora tiempo en tomarle la mano, al ser un organismo que asusta por las dimensiones que tiene. Ya nos habíamos entusiasmado porque había montones de oportunidades para mejorar el desempeño del organismo, dar mejores servicios y reducir gastos. De hecho, algunos, como por ejemplo lo que después tuvo mucha trascendencia como el seguro, lo logramos instrumentar. Sí. Desde ese punto de vista sí, porque habíamos generado un buen equipo que ya le había empezado a tomar la mano y estábamos en pleno trabajo. Pero bueno, se dieron las circunstancias de que no, y ya es un capítulo cerrado, y ahora espero aportar desde otro ámbito, también vinculado a las políticas públicas, como es el liderazgo de la Fundación Mediterránea, en el mismo sentido, ¿no? De tratar de mejorar la calidad de las políticas públicas y de esa manera cambiar esta Argentina que tanto bronca nos da, de que funcionen tan mal las cosas y que no podamos salir de esta decadencia. Gracias por esta charla con Arriba Córdoba. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, cambiemos de tema, Ale. Sí, por favor. Otro